Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos en una emisión más del podcast Todo pasa en un lugar que producimos desde el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Y el día de hoy, en nuestro capítulo número 8 de la primera temporada, compartimos con ustedes una entrevista que amablemente ha aceptado tener con nosotros el doctor Gerardo Hernández. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Adrián. Es un gusto estar aquí en el SIGA. Y bueno, pues contarles que el doctor Gerardo Hernández es actualmente el coordinador de la licenciatura en Geohistoria, una licenciatura que se oferta aquí en la ciudad de Morelia, específicamente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que es una de las entidades que conforman este campus. Y bueno, Gerardo, estamos ya a unos días de que abra la convocatoria de ingreso a licenciatura. Es la razón por la que quisimos platicar contigo, para conocer pues cuál es el proceso de ingreso, las fechas clave y sobre todo qué es la geohistoria y cómo podríamos compartirla con nuestra audiencia en términos de algún joven o alguna joven que estén pensando en estudiar una licenciatura y de pronto pudieran encontrar aquí una opción que sea de su interés. Entonces, podemos empezar por la parte conceptual. ¿Cómo definirías tú una licenciatura en geohistoria? ¿Qué haría un profesional en esta materia? ¿Qué hacen? Bueno, la geohistoria de alguna manera es un reencuentro entre dos disciplinas que eventualmente siempre trabajaron juntas o fueron conceptualizadas de manera integrada, pero que con la formación de la ciencia, sobre todo en el siglo XIX, con la ciencia positivista, pues se planteó una separación, ¿no? Es decir, la separación entre la historia y la geografía, y va a ser, digamos, mucho de ese camino en el que anduvieron por caminos paralelos en el siglo XX. Y más bien a finales del siglo XX empiezan a ver las tendencias de volver a integrar los elementos históricos en la geografía y de integrar la geografía en la historia, ¿no? Entonces vamos a encontrar en la obra de Fernando Brodel, pero también en la obra de Carl Sauer, esta integración entre las dos disciplinas. ¿Y por qué es importante, más allá de la referencia entre estos teóricos, de entender la geografía y la historia como disciplinas hermanas o como disciplinas que dialogan bastante bien? Porque hay muchos procesos, sobre todo por ejemplo que tiene que ver con el territorio, con temas ambientales, con el crecimiento de las ciudades, con cuestiones agrícolas, donde la relación entre la geografía y la historia se va tejiendo de manera muy articulada. Pensemos el caso, por ejemplo, de México. Cuando hablamos, por ejemplo, de ejidos, de comunidades agrarias, de propiedad privada, que son elementos constitutivos del sector rural, de la producción agrícola, de la producción del espacio en México, pues no podemos hablar de un tema como ese si no entendemos la historia que la conforma, es decir, si no hablamos de la reforma agraria que se dio con la Revolución Mexicana, los diferentes procesos del reparto agrario con Cárdenas, con Echeverría, hasta Salinas en 1992 y lo que se llama la contrarreforma agraria. Y al mismo tiempo no podemos entender el reparto de esos ejidos, la conformación de esas comunidades, si no entendemos el territorio en el que están insertos, ¿no? Fíjate que me planteo esta hipótesis, ¿no? Uh-huh. Si tú tuvieras que desarrollar un mapa, para el momento en el que lo plasmes, ya está desactualizado. Porque finalmente en el proceso de la recuperación de los datos y generar la cartografía, probablemente hubo cambios justo en el terreno, en el territorio, le llaman los geógrafos, que lo hacen pues ya un mapa no vigente, ¿no? O por lo menos tal vez la última versión disponible, pero una inundación, un cambio en términos de un sismo, una construcción simplemente te puede cambiar un paisaje en cuestión de semanas. Entonces, bajo cierta óptica, esa unión entre la geografía y la historia parece un vínculo natural. Era necesario plantearlo en términos de una ciencia conjunta, porque, pues bueno, podíamos estudiar geografía o podíamos estudiar historia. ¿En qué momento dicen vamos a crear una opción formativa a nivel licenciatura que reúna lo mejor de los dos mundos, ¿no? Uh-huh. Pues mucho tiene que ver con los problemas que vivimos actualmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, que es un problema pues, que vivimos a nivel global y en México pues también está presente.
el crecimiento de las ciudades no se da de manera continua y homogénea. Es decir, vamos a sentarnos en el caso de la ciudad de Morelia, ¿no? La ciudad de Morelia tiene dos elementos geográficos muy importantes. Por un lado, la falla de Santa María, que conforma toda esta loma que tenemos hacia el sur, ¿no? Y que formó, digamos, durante mucho tiempo una barrera o un freno al crecimiento de la ciudad hacia esa zona. Y por otro lado, pues tenemos todos los cuerpos de agua conformados principalmente por el río Chiquito y el río Grande y muchas ciénegas que se secaron. Y ahorita que lo mencionas de los mapas históricos, la cartografía histórica también es un gran elemento de la geohistoria. Y entonces hay muchos mapas históricos, por ejemplo, del siglo XIX y del siglo XX, que presentan zonas de la ciudad como ciénegas, ¿no? Toda esta zona que está en lo que ahora es Policía y Tránsito, pues toda la parte de Avenida Periodismo, eran ciénegas, ¿no? Entonces no es casual que esas zonas, pues son zonas que se siguen inundando. Y no es que se inunde la ciudad, más bien la ciudad se puso sobre las ciénegas, ¿no? Entonces, tener esta perspectiva histórica, pues resulta importante para temas, por ejemplo, como la planeación urbana, el tema de la vulnerabilidad del riesgo, etcétera. Entonces, es por eso que es muy importante no desvincular la geografía de la historia, ¿no? ¿Qué haría un profesional de la geohistoria? Uno piensa en el geógrafo como la persona que hace mapas, ¿no? Uh-huh. Es como la primera noción que podemos tener. Y piensa en un historiador como una persona que se dedica a estudiar un proceso en un tiempo pues, generalmente pasado, ¿no? No necesariamente pensamos en el historiador como alguien que proyecte escenarios futuros. Más bien revisa temas del punto del presente hacia atrás. ¿Qué hace un geohistoriador, ¿no? Para ponerlo en contexto? Pues ha sido muy interesante porque es importante decir que la carrera de geohistoria pues es la única en su tipo en México. En todo México, ¿no? En todo México, ¿no? Y digamos, en principio pues teníamos como ideas quizás muy pensados desde el ámbito académico, ¿no? De pensar como un historiador, como alguien que iba a hacer análisis espacial y análisis temporal, etcétera, ¿no? Que iba a estudiar temas como cambios de uso de suelo, crecimiento urbano, vulnerabilidad de riesgo, entre otros temas, ¿no? Y si bien los estudiantes se forman en esos ámbitos, si ha habido estudiantes que se desempeñan en eso, ha sido muy interesante que ya en la trayectoria profesional hemos visto que nuestros egresados se han diversificado mucho más allá de lo que pensábamos de manera original. Entonces tenemos, por ejemplo, estudiantes que están en el ámbito público, están, por ejemplo, trabajando en administraciones municipales, como presidentes municipales, como síndicos, y entonces pues ellos se han metido, digamos, a todo el tema de la planeación territorial y a ver proyectos, por ejemplo, de desarrollo, etcétera, con esta visión que les ha dado la carrera, ¿no? También tenemos estudiantes que han trabajado a nivel de gobierno estatal, federal, en temas, por ejemplo, de hacer atlas de vulnerabilidad y riesgo. Tenemos estudiantes, por ejemplo, que han trabajado también en la iniciativa privada. No hay un estudiante que trabaja para una empresa tequilera. Ajá. Y entonces hace todo el tema de la planeación logística, territorial, con el manejo de sistemas de información geográfica. Y hay estudiantes que, por ejemplo, también el tema de los drones les ha permitido o les ha abierto muchos campos, ¿no? Trabajos, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la agricultura, con el seguimiento, por ejemplo, de construcciones, de levantamiento de planos, etcétera. Entonces, y bueno, también hay estudiantes que se han dedicado al ámbito académico y varios están estudiando maestrías en temas de arqueología, geografía humana, antropología. Entonces, la verdad es que ya a la vuelta del tiempo, ¿no? Cuando ha pasado, digamos, más de 10 años de la carrera, pues vemos que los estudiantes han llevado más allá las fronteras, digamos, de lo que imaginábamos en un principio, ¿no? Entonces nos quedamos de alguna manera limitados lo que pensábamos que iba a ser y la realidad gratamente pues nos ha sorprendido y los estudiantes han abierto muchas más posibilidades, ¿no? Claro, esta diversificación de las posibles ocupaciones da noticia de lo oportuno que es una ciencia como la geohistoria, entendida así, ¿no? Porque se puede aplicar justo al ámbito académico
lo mismo que para resolver problemas concretos. Recuerdo a una egresada de la licenciatura que pude entrevistar que me hablaba de, por ejemplo, generar mapas del transporte público en una entidad pública que no los tenía, ¿no? Decía, tenían mapas, pero básicamente pintados con plumón sobre la impresión de la ciudad. Entonces, ella ayudó a construir ese mapeo a nivel digital, ponerlo en una aplicación y de alguna manera modernizar la manera en la que entendemos el transporte público en una ciudad. Y qué relevante, porque finalmente lo puede hacer desde la lógica de decir, ok, yo llego y lo que me encuentro son archivos en papel, anotaciones casi que a lápiz, y su trabajo es convertirlo a un formato pues legible en el mundo digital y en el contexto en cómo usamos en este tiempo las aplicaciones, los teléfonos y demás, ¿no? Entonces, un problema tan sencillo, pero tan relevante, puede ser abordado por un historiador lo mismo que la investigación de tipo academicista, como decir qué tanto riesgo subsiste a determinadas zonas, espacios, territorios, y vaya, creo que esa diversidad ha sido muy enriquecedora a la hora de verlo ya, como dices, a la luz de estos 10 años, un poco más de la existencia de la licenciatura. Gerardo, ¿cuánto ganan? O sea, de esta parte es importante para padres de familia, para los propios chicos, chicas que de pronto dicen, oye, este es un campo de aquellos donde de pronto alguien me podrá decir, no hombre, de eso no vas a vivir o no te va a alcanzar, o crees que sea un ámbito en su momento productivo, generador de un nivel de vida que, pues bueno, en las lógicas de cualquiera, sea digno y sea razonable. Pues digamos, el tema de los ingresos pues varía mucho de en qué ámbito te desempeñas, pero en promedio más o menos lo que hemos visto sondeando a nuestros egresados, pues hemos visto que ganan entre 10 y 20, ¿no? Digamos, en algunos rubros en los que más ganan, por citar como promedios, ¿no? Pero fíjate que el campo sigue siendo un campo muy emergente y tú acabas de tocar un tema muy importante que tiene que ver con la digitalización de los mapas. Todavía estamos en México y en muchos países de América Latina en esta transición de la digitalización de la información. Entonces, en términos de cartografía, todavía hay muchísima cartografía que no se ha digitalizado. Entonces, el pasar a la digitalización, digamos, o al manejo de los sistemas de información geográfico, que es, digamos, la forma de entender la geografía en su versión digital para el común de las personas, pues es todo un campo que apenas está iniciando, ¿no? En el sector público y en el sector privado. Entonces, hay muchísimos municipios, muchísimos en México, que todavía no cuentan, por ejemplo, con un atlas de riesgos actualizado, ¿no? Entonces, eso hace que el campo, por ejemplo, para aquellos que quieran dedicarse a un tema como ese, y un atlas, pongo el ejemplo de un atlas de riego porque justamente es un ejemplo donde la información histórica resulta relevante, ¿no? Es decir, las inundaciones, los sismos, los huracanes son eventos que ocurren de manera reincidente a lo largo del tiempo. Entonces, tener una perspectiva histórica nos ayuda, por ejemplo, a entender qué zonas son históricamente de mayor riesgo para el tema de la población. Entonces, ese solo tema es todo un campo que está abierto, que si bien los geógrafos lo comparten, el geohistoriador tiene la ventaja de tener una perspectiva histórica mucho más profunda, ¿no? En temas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, ¿no? Que es uno de los que yo me dedico, México tiene más de 30,000 núcleos agrarios y la mayoría de ellos no cuentan con cartografía actualizada y temática, por ejemplo, en términos de que se vea un polígono de su ejido con los usos de suelo o con una imagen de satélite, que podría parecer una labor sencilla, pero la mayoría de los ejidos no lo tienen. Entonces, para muchos temas que tienen que ver con temas de límites de la tierra o el manejo de parcelas o los manejos comunitarios al interior de los ejidos, sigue siendo un campo abierto y fértil. Yo siempre les digo a mis estudiantes, hay más de 30,000 ejidos en este país, así que el ámbito es amplio. Y aún si los pudieras abarcar todos, Gerardo, va a llegar el momento que cuando acabes te va a tocar actualizarlos. O sea, el campo de trabajo prácticamente es infinito, ¿no? Sí, y es muy amplio. Y también, por ejemplo, desde el punto de vista de la iniciativa privada, pues ahora, digamos, estamos en un momento en el que la geografía y las herramientas digitales que podemos decir se han popularizado a través de las aplicaciones, pues requieren una visión geográfica, ¿no?
Y no solo es tener la plataforma, porque la plataforma de alguna manera ahí está, ¿no? Pero el análisis de la información, ¿no? O sea, ¿cuáles son los patrones espaciales que podemos ver ahí? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro, digamos, de esos procesos? ¿Cuáles son las tendencias, ¿no? Y esas cosas cambian, ¿no? Entonces, de repente podemos tener una tendencia que esa tendencia puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viviendo la era del petróleo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando el petróleo se acabe? Entonces, todos aquellos recursos, por ejemplo, como los bosques, que eran, digamos, el antecedente de muchas cosas que ahora el petróleo es sustituto, pues van a volver a cobrar importancia cuando el petróleo se acabe. Entonces, eso va a hacer que recursos que no tenían un componente estratégico en esta época en la que vivimos de la revolución industrial, pues lo pueden volver a hacer a la vuelta de un par de años, ¿sí me explico? O la sal, ¿no? Por ejemplo, la sal, ¿no? Digamos que era un recurso que ya pues ahí estaba como ya lo veíamos como ahora con el tema del litio, pues las zonas que son productoras de sal se están volviendo a replantear, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que los procesos son muy cambiantes y la información geográfica se requiere actualizar de manera recurrente, ¿no? Sí, y es que lo hablaba también hace poco con un estudiante. Estamos muy acostumbrados a ver el mapa sin verlo, porque las aplicaciones y el cómputo de usuario nos ha permitido acceder a grandes bases de datos geográficas como Google Maps, Google Earth, los navegadores que nos permiten ir del punto A al punto B, los que tienen que ver con análisis de tráfico, aquellos que mueven aplicaciones, por ejemplo, de transporte privado. Todas esas están basadas en mapas. Entonces, todo el tiempo estamos interactuando con mapas, pero ya no lo vemos, ¿no? Ya lo damos por sentado. Y justo al darlo por sentado, ocurren cosas incluso a veces hasta desagradables, ¿no? Que el navegador te está mandando, te dice vete derecho y lo que ves, tus ojos te dicen derecho hay un barranco, pero el navegador te dice sigue derecho, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a hacerse evidente la necesidad de que las cartografías estén actualizadas, de que existan profesionales involucrados, que no digo que no los haya el día de hoy en esas plataformas, pero habría 1001 problemas que se pueden abordar desde estas perspectivas. Entonces, me imaginaba hace rato que platicaba sobre este asunto de todo lo que necesitamos digitalizar en el país y en el mundo, pues que incluso puede ser un emprendedor. Es decir, un geohistoriador puede salir de la carrera con las herramientas para fundar un negocio, un emprendimiento, una empresa, una consultoría, donde diga, yo le ofrezco a los municipios la digitalización de su cartografía histórica. Ese es mi producto y es lo que voy a vender. Y hay mercado para eso, ¿no? Incluso hasta esa rama está abierta, la de emprender desde tus capacidades. Sí, el campo está muy abierto. O sea, digamos, la geografía digital y estas perspectivas más novedosas como la geohistoria tienen esta ventaja de que es un campo emergente, ¿no? La comunidad todavía es muy pequeña, entonces pues sigue habiendo mucho ámbito de trabajo. Y además, también en un ámbito, vamos a decirlo como una suerte de democratización del uso de aplicaciones digitales, ¿no? Porque ahorita estas herramientas de la digitalización o los mapas, pues de alguna manera han estado promovidos, generados y desarrollados desde grandes corporaciones, ¿no? Pero también le podríamos hacer, digamos, que estas aplicaciones, por ejemplo, funcionaran, por ejemplo, en términos de construir redes de comercio solidario, ¿no? O cómo podemos hacer que esas aplicaciones o que esas herramientas digitales funcionen en sentido de economías más circulares, ¿no? Y a veces también poner sobre la mesa, pues el tema de, por ejemplo, de lo desigual que puede ser el uso de estas herramientas en términos de fortalecer ciertas empresas o ciertos sectores económicos, ¿no? Entonces, la geografía y la geohistoria tienen la ventaja de poder dar herramientas incluso para volver a construir una balanza donde tú les des herramientas cartográficas y conocimiento cartográfico a comunidades, a sociedades, a municipios que no lo tienen y que pues les puede ser muy útil, ¿no? Y entonces poder, por ejemplo, construir redes de comercio desde lo local, por ejemplo, ¿no?
Sí, además yo lo veo desde mi campo, desde el periodismo. Los periodistas nos podemos beneficiar enormemente del análisis cartográfico de la información. Hay cualquier clase de investigaciones de naturaleza periodística que muchas veces se podrían expresar en un solo mapa o en varios mapas, como decirte incidencia delictiva, delitos de alto impacto, incidencia en el tiempo de ciertos fenómenos, y todo eso nos ayudaría periodísticamente a compartirlo con la sociedad y hacerlo más legible, mucho más que cuartillas y cuartillas de texto o números que no le dicen nada a la gente. Un mapa siempre es una excelente manera de leer un fenómeno complejo y multifactorial. Entonces, incluso los periodistas, las periodistas se pueden beneficiar del análisis cartográfico de la información, y tristemente uno ve en los periódicos, en las páginas web, en los noticieros televisivos, que cuando tienen que mostrar algo así, pues recurren a un diseñador que con la mejor de las intenciones pues agarra una captura de pantalla y le pega ahí unas etiquetas, y según esto ya es su representación espacial de un fenómeno. Cuando te dicen el accidente ocurrió así, ¿no? Sí. Venía de aquí, llegó aquí y aquí sucedió tal cosa. Hasta en esos campos cabría perfectamente un historiador. De ahí que a mí me emociona y me sorprende la cantidad de conexiones posibles que veo para este campo, Gerardo. Sí, bueno, yo creo que acabas de decir una palabra clave, que es el de conexiones, ¿no? El de conexiones y el análisis espacial. Cuando vemos mapas, por ejemplo, y doy la materia de sistemas de información geográfica, yo les digo a mis estudiantes, los sistemas de información geográfica son muy útiles, hay que saberlos utilizar, pero sobre todo hay que saber analizar e interpretar, ¿no? Entonces, de una gran cantidad de bases de datos que tenemos, tú puedes generar en el transcurso, vamos a decir, de una hora, 10 o 15 mapas, ¿no? Y yo les digo a mis estudiantes, como ejercicio está bien, ¿no? Pero ahora tratemos de hacer una síntesis, ¿no? Entonces yo les digo, ahora trata de analizar esos 10 mapas y resumírmelo en uno o en 2 mapas. Ajá. Y entonces, cuando se hacen esos cruces, cuando se hacen esas conexiones, la información cartográfica resulta ser muy reveladora, ¿no? Y entonces uno empieza a entender procesos. Mira, vamos a citar un caso muy fácil, digamos, a la audiencia, el caso de Michoacán, ¿no? Michoacán lo podemos dividir en dos grandes cuencas, ¿no? La del Balsas y la de el Lerma, o sea, la que forma los lagos de Cuitzeo, Pátzcuaro, Chapala. Pues la mayor cantidad de la población vive en la parte norte, es decir, la mayor presión demográfica, las grandes ciudades están en la cuenca norte, ¿no? Y bueno, la presión sobre la contaminación del río Lerma es mucho más alta, y tú puedes ver el río Lerma mucho más contaminado, ¿no? El río Balsas tiene otra condición, ¿no? Es decir, aunque también tiene ciertos niveles, no está sujeto a la misma presión. No está sujeto a la misma presión. Y si tú haces solo un mapa de la densidad demográfica y lo cruzas con la variable de las cuencas, te das cuenta que la mayor cantidad de población y las ciudades más importantes del estado están en la parte norte, mientras que la parte centro y sur es mucho más despoblada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en términos de pensar el estado, en términos de políticas públicas, ya te da una perspectiva de cómo vas a atender, ¿no? ¿Cuál es el tema que quieres incidir? Y entonces sobre ese tema pues destina recursos, es decir, ¿dónde se van a construir los hospitales? ¿Dónde se van a poner las escuelas? ¿Cuál es la población que requiere tal o cual elemento? Y entonces no tomas decisiones sin elementos, ¿no? Entonces la toma de decisiones resulta ser un elemento muy importante, en el cual el contar con mapas, incluso contar con una visión histórica, es importante. Y menciono lo histórico porque además históricamente así ha sido, ¿sí? Es decir, esta separación entre estas dos grandes regiones del estado es algo que históricamente se ha construido a lo largo de 700 años de historia. No ocurrió la semana pasada, ¿no? No, incluso muchos fenómenos tienen un componente cíclico que no podemos entender hasta que lo vemos plasmado así. El año pasado, 2024, con los graves problemas de sequía que sufrió el estado, había voces que decían, no se preocupen, esto es cíclico y se va a recuperar. Claro. Y de pronto llega una temporada de lluvias que parece que les da parcialmente la razón, ¿no? Y dices, ok, ya llenamos las cuencas, ya llenamos las presas, pero entonces, ¿qué sucede? Que vendrán otros 3-4 años de sequía y un quinto de agua abundante. Es decir, no podemos comprender muchos fenómenos si no le ponemos el matiz de lo histórico.
Si realmente hay procesos cíclicos, hay que probarlo, ¿no? Y si realmente estamos enfrentando otra clase de problema, como una escasez de recurso hídrico que ya va a ser permanente en el tiempo y que hay que mitigar de otra forma, los datos son los que nos van a dar luz sobre cualquier fenómeno, ¿no? Sí, y entender estos procesos históricos. Mira, ahorita que tocaste el tema de los lagos, el semestre pasado hicimos una práctica justo a raíz de este tema con estudiantes de geografía histórica y de historia ambiental. Entonces dije, los voy a llevar a recorrer los grandes lagos michoacanos. Y fuimos a Pátzcuaro y luego fuimos a Zacapu, ¿no? Y entonces estuvimos recorriendo lo que fue la ciénega de Zacapu, y en un momento les digo a los estudiantes, bueno, ya más o menos vieron varios elementos, vimos mapas históricos, y les digo, ¿qué notan? Y bueno, pues la gran interrogante que empezó a salir, decían, pues es que vemos el mapa pero no vemos el lago, ¿no? Ajá. Entonces, la desecación de la ciénega de Zacapu fue un proceso que ocurrió hace más de 100 años, ¿no? Y mucha gente, hay gente en Michoacán que sí lo tiene como muy claro, especialmente la gente de allá, de la zona, pero hay mucha gente en Michoacán que no sabe que la ciénega y la laguna de Zacapu llegaron a ser más grandes incluso que la de Pátzcuaro. Entonces, cuando recorres el paisaje, cuando ves esas huellas en el territorio, entiendes los procesos. Entonces, sí hay procesos cíclicos, pero también hay procesos de cambio inducido, ¿no? Entonces, obviamente que la desecación de la ciénega de Zacapu modificó la estructura del clima de la zona. Claro, la convirtió en una zona agrícola, lo cual tiene sus beneficios, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista climático, pues eso va a tener muchas implicaciones. Y entonces lo usamos como referencia justo para decir y pensar qué podría pasar con estos otros lagos que no están en una condición como la de la ciénega de Zacapu, pero que, por ejemplo, como el caso del lago de Cuitzeo, por momentos en la parte más alta de la sequía, pues sí parecía que ese lago estaba en una situación demasiado crítica, por decirlo de alguna Sí, ¿no? Hubo momentos donde ya se evidenciaba como irrecuperable, ¿no? Claro. Es decir, esto no va a volver a tener agua, no hay manera de que se vuelva a llenar. Y de pronto llega una temporada de lluvias generosa y pues bueno, tienes ahí un espejo de agua que no se parece ni por asomo a lo que llegó a ser en otros tiempos. Claro. Pero sin esa perspectiva histórica, hasta las juventudes, las infancias, tienen problemas para visualizar que antes allá había un lago, ¿no? Sí. Es decir, los que hoy tengan hijos o tengan sobrinos y tal, es difícil transmitirles lo que uno alcanzó a ver hace 20 años cruzando por esos puentes. Y también eso abona a otro aspecto, a lo mejor quizá ya más académico, que es la preservación de una memoria cultural, histórica, territorial, geográfica y humana, que a lo que abona también perfectamente un geohistoriador. Si nadie nos cuenta este asunto de la laguna de Zacapu, muy probablemente para muchos habrá pasado completamente desapercibido. Y si no contamos hoy la historia de la cuenca de Cuitzeo y en 20 años ya no existe, ¿qué vestigios o memorias quedarán de ello, no? Sí, la parte de la memoria pues también hace referencia a un elemento cultural, ¿no? Que tiene que ver con la identidad, ¿no? Y pues también la identidad es algo que está en nuestros elementos, ¿no? Volviendo al tema de los lagos, fíjate que visitamos varias islas, ¿no? Entonces visitamos Urandén, que justo acababa de abrir estos manantiales, entonces estaban muy contentos, ¿no? De recuperar esos manantiales y volver a recuperar los canales. Y como anécdota te cuento que yo había ido a Urandén un año antes, y entonces con la sequía, pues en realidad el paso ya era peatonal, incluso había un puente que cruzaba los 15 metros que separaban el continente de la isla, ¿no? Pero hay un tema de identidad de que la gente de Urandén se quieren sentir isleños, ¿no? Entonces para ellos la identidad de ser isleños es un elemento muy importante, y eso los llevó a limpiar los manantiales. Abrieron los manantiales, los invito a que vayan y que los conozcan. Y entonces uno ve los manantiales y el agua es transparente, es cristalina, la gente toma agua de ahí, ¿no? Entonces eso les da a ellos un orgullo y un sentido de identidad muy importante. Y con esta temporada de lluvias el agua se recuperó, entonces quitaron el puente y entonces ahora la gente se traslada en canoas y es esta recuperación de la identidad, ¿no? Entonces
con los estudiantes hablábamos mucho de esta identidad isleña, ¿no? Que está viva, que es gente que se dedica a la pesca y que está presente en sus elementos culturales, por citar un ejemplo, ¿no? Claro, y es que además ya llegamos al punto donde estamos asistiendo también a migraciones por razones climáticas. Generalmente hemos asociado la migración con fenómenos socioeconómicos, básicamente la búsqueda de mejor calidad de vida. En un segundo momento tal vez con fenómenos de inseguridad, ¿no? Personas que se sienten en vulnerabilidad. Pero hoy día ya tenemos migraciones climáticas, zonas del país y del mundo entero donde el clima ha sido la razón por la que te tienes que mudar. Y lo vimos de forma muy cercana, por ejemplo, en las comunidades aledañas al lago de Cuitzeo, que cuando seco generaba unas tolvaneras que producían problemas de salud a las personas. Y llegó el punto en el que había que considerar si se quedaban o si se iban, ¿no? Entonces tiene una repercusión que se puede rastrear hasta niveles casi que individuales de las personas que son afectadas y o beneficiadas por fenómenos climáticos, territoriales, crecimiento urbano. Sabes que en el SIG hemos trabajado también con comunidades productoras, ¿no? Por ejemplo, de legumbres, de frutas, de verduras, y bueno, hasta temas del uso del agua, con qué agua están regando, de dónde viene, qué tratamiento recibe, y todo eso pasa por consideraciones geográficas e históricas. Gerardo, ¿qué tal les va en temas de, por ejemplo, los viajes, las prácticas de campo? Sé que es un componente muy fuerte del geohistoriador y vale la pena resaltarlo porque tenemos que transmitir también esa noción. No es una carrera para estar en el escritorio. Sí vas a estar en el escritorio porque hay que hacer trabajo de gabinete, análisis y demás, pero me atrevería a decir que casi que la mitad de la chamba es en campo. ¿Qué tipo de perfil de personas abraza esta vida donde a lo mejor todo el tiempo estás en el fango, en la lluvia, en el lodo, en el polvo, conociendo, explorando? Pues yo creo que es una de las partes más bonitas de la carrera y uno lo ve que es muy grato para los estudiantes y también puedo decirle para los profesores, ¿no? Algo que tiene en particular el sentido, digamos, de la carrera de geohistoria y que está muy diseminado en el cuerpo de los profesores que impartimos clases ahí, es el hacer prácticas de campo, ¿no? Entonces, ya sea incluso en materias, en muchos tipos de materias, ¿no? Las que tienen que ver con patrimonio, las que tienen que ver con estudios regionales, las que tienen que ver con temas de arqueología, con edafología, con drones, con geografía cultural, con geografía económica, etcétera, ¿no? O con procesos históricos. Hay mucho este ánimo de llevar a los estudiantes a que vean, participen, vivan y conozcan el territorio en el lugar, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con la observación directa del paisaje, con el análisis del paisaje, y entonces esto hace que el aprendizaje, pues es un aprendizaje en principio situado y también es un aprendizaje significativo, porque obviamente no es lo mismo hablar sobre los paisajes de Oaxaca, los paisajes del desierto potosino, hablar de las selvas de la Huasteca, hablar de los sitios arqueológicos de Chiapas, que visitarlos, ¿no? O ir o hablar sobre temas de vulcanismo en el volcán de Colima o recorrer toda la cordillera neovolcánica y ver eso. Entonces, la experiencia que tienen los estudiantes en términos de su aprendizaje es mucho más completa y además algo muy interesante, pues que conocen el país, ¿no? De tal manera que cuando egresan y ya se enfrentan al ámbito profesional, pues de entrada conocen el país, saben lo que es viajar, entienden perfectamente por experiencia propia la diferencia entre la selva, el bosque, el desierto, la costa. Y no solo en términos de unidades de paisaje, sino en términos también culturales, ¿no? ¿Qué es lo que la gente come? ¿Cómo es que la gente habla? El tema de la diversidad de las lenguas indígenas lo viven a través de las prácticas. Y el tema de este gran patrimonio histórico y cultural que tiene México, lo viven, lo comen, lo huelen, lo perciben, ¿no? Y si es necesario hasta lo padecen, ¿no? Hasta que si lo padecen, los mosquitos y tal cosa.
Y justo a eso iba, la parte humana. Creo que si algo también caracteriza a la geohistoria y en concreto a las prácticas de campo de esta licenciatura, es que no llegan a los lugares desde un punto de vista egoísta y avasallador, donde dices, vengo por datos, vengo a revisar y a llevarme y tal, sino que son muy sensibles también con las comunidades y con los individuos, de manera que interactúan con ellos, establecen redes y sé que en muchos casos regresan a entregar resultados y a decir, ¿se acuerda que vine hace un año? Y nos llevamos datos de su comunidad, obviamente con consenso de los participantes. Sí. Aquí están los resultados y les sirven para esto. Ese respeto también por un tipo de investigación científica que sea sensible y que sea totalmente ética y comprometida también con las comunidades con quienes colaboran, ¿no? Sí, esa parte me parece que también es parte de la ética de la carrera. El trabajar ¿no? y hacer acuerdos con las comunidades de cómo se hace de alguna manera colaborativa. Por ejemplo, en el tema de los drones, pues es complicado, digamos, en México, pues no puedes agarrar y irte a volar un dron porque te puedes meter en algunos problemas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues se hacen acuerdos con las comunidades, se acuerda, a nosotros como carrera y a los estudiantes les sirve porque les permite tener una práctica en vivo y en directo de lo que es hacer un vuelo de dron, pero entregamos mapas generados con eso. Entonces las comunidades reciben a cambio pues mapas de alta calidad, digamos que de otra manera pues sería muy complicado luego tener el acceso, ¿no? Por citar un solo caso, pero también ocurre en el ámbito de otras prácticas, ¿no? De SIG participativo, de geografía humana, casi en general, ¿no? En la mayoría de los profesores tenemos esta ética de a trabajar con las comunidades, llegar a acuerdos y entregar resultados. Por ejemplo, hay una comunidad en la costa, Cuilala, donde pues ya se han hecho tres visitas a trabajo de campo y los estudiantes y los profesores han hecho una colaboración muy bonita y muy interesante en términos de prácticas, de mapas y de colaboración. Y ha sido muy significativo para los estudiantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, hacen calendarios, han hecho fotos, han hecho toda esta parte de mapas, han hecho vuelos de drones, por citar solo un ejemplo de esta colaboración, ¿no? Claro, sí, y esa parte es fundamental porque aunque pareciera una ciencia que puede tender hacia lo no humano, ¿no? Porque dices, bueno, mapas e historia los puedo revisar en libros, en atlas y tal. Lo cierto es que el componente humano siempre está presente, el componente comunitario y sobre todo una real vinculación con problemas abordables y estudiables en el contexto de lo que esta ciencia te permite, ¿no? Claro que puedes abordar estudios históricos y hablar del 1800 en el tal, ¿no? Pero por supuesto que también te puedes abocar algo. Yo le decía entre broma y en serio a una compañera de historia hace poco, oye, ¿y si mapeáramos las ladas de los teléfonos que están reportados como teléfonos que extorsionan, no podríamos concluir dónde están y de dónde vienen la mayoría y sencillamente, no sé, poner un inhibidor de señal celular? Y a lo mejor ahí compruebas la hipótesis de que las extorsiones salen de los penales, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Claro. Y entonces ella me respondía, es que básicamente cualquier cosa que te interese se puede mapear. Entonces tú pones el problema y si hay una necesidad espacial que cubrir, se puede mapear. Y eso me reventó la cabeza, ¿no? Porque dije, por supuesto, es que hay infinidad de temas que podríamos abordar. Ahora con la pandemia por COVID-19, ¿cuántos mapas se han estudiado, se han generado y se siguen generando sobre incidencia, morbilidad, comorbilidad, correlación con variables que a lo mejor ni te imaginabas que estuvieran vinculadas y un mapa demuestra que sí lo estuvieron? Claro. Entonces todo ello me resulta, pues sobre todo, muy emocionante, ¿no? Yo de verdad les digo con absoluta franqueza, si yo hubiera tenido la opción de estudiar Geohistoria en su momento, por supuesto que la habría elegido. Y esa es la invitación que queremos hacer hoy, Gera, a las personas que nos ven y nos escuchan a través de este podcast. Recordarles que la UNAM es una universidad pública, gratuita. Vaya, el tema de las prácticas de campo, pues muchas veces le cuesta al estudiante, pero le cuesta una cantidad que es muy abordable, muy fácil de manejar en términos de la economía familiar, ¿no? Pero fuera de eso, pues, ¿cuánto paga un estudiante por estudiar en la UNAM? Bueno, la cuota es de $1 por semestre y eso es lo que el estudiante debe de pagar, ¿no? Fuera de ello, inscripciones, pagos de fin de semestre, reinscripciones, nada de eso. Nada de eso.
¿Cómo está el tema de las fechas, las convocatorias? En algún momento recordamos que había 2 exámenes, o sea, si no pasabas el primero podías volver a intentarlo el mismo año. Después de pandemia, se compactó a un solo examen y este año parece que sigue igual, ¿no? Un solo examen. Pues no, hay algunos cambios. Bueno, nuestras autoridades nos comentaron que en este año para la CENES de la UNAM va a haber dos fechas, ¿no? Entonces, ahorita está abierto el periodo de registro. Cierra a principios de febrero, creo que el 4 de febrero, por ahí más o menos. Está abierto ahora y el registro es en línea. Entran www.unam.enes/Morelia y ahí pueden encontrar la página y se pueden registrar. También va a haber una segunda fecha en marzo. Si checan la página de la ENES Morelia, pues ahí la pueden encontrar y bueno, pues vivir la experiencia, ¿no? De estudiar en la ENES Morelia, pues es una experiencia bastante grata. Y bueno, va a haber actividades, ¿no? Si por ahí nos quieren acompañar, pueden seguir la información de la página de la ENES. Va a haber actividades para que visiten el campus, lo conozcan. Pueden visitarlo en cualquier momento del año. Sí, es un campus abierto. Sin ninguna... Incluso yo les digo a los estudiantes que están en bachillerato, si tienen la oportunidad de venir y visitar el campus y platicar con los estudiantes, creo que es la mejor forma de tener una comunicación directa de lo que es la experiencia de vivir en el campus de la ENES Morelia, ¿no? Claro, digo, este campus se ha caracterizado siempre por eso, una apertura absoluta hacia la sociedad michoacana y regional, local, vaya, quien esté interesado en visitarnos, este es un campus de puertas abiertas. Y claro, ya sea un profesor, ya sea un estudiante, ya sea un funcionario, ya sea un investigador, quien sea de la comunidad que conforma la UNAM Morelia, por supuesto que vamos a acompañar y atender una solicitud de, oye, quiero informes, me gustaría conocer las instalaciones, tal vez hablar un poco sobre dudas concretas de la licenciatura o de otras licenciaturas, porque bueno, también vamos a señalarlo, no es la única. El Campus Morelia te ofrece como estudiante 13 posibles licenciaturas: arte y diseño, ciencias ambientales, la licenciatura, por ejemplo, en música y tecnología artística. Vaya, la gama es amplia. Nosotros estamos hablando de historia, bueno, porque la vocación del SIGA y la relación del SIGA con la licenciatura es muy profunda. Una buena parte del personal académico de investigación del SIGA da clases en la licenciatura en historia en conjunto con un grupo de profesores de asignatura y los profesores de carrera. Entonces es un grupo muy robusto y con el que tenemos la afinidad del trabajo conjunto y demás. Por eso es que te invitamos, Jera. Ojalá pudiéramos invitar a las 13 licenciaturas, pero claramente Geohistoria tenía que estar aquí en este podcast para hacer esta invitación. Hay también eventos, como lo señalabas, por ejemplo, hay un picnic próximo para familias y para jóvenes que estén interesados y que tengan dudas. El picnic es básicamente una actividad de convivencia, ¿no? Donde van a poder platicar con profesores, estudiantes, funcionarios, disipar dudas y sobre todo lo que insistimos mucho es que los padres de familia vengan, ¿no? O sea, que disipen las dudas viniendo al campus, que conozcan dónde podría estar su hijo, su hija estudiando. Y pues temas hasta como dónde está el campus ubicado, cuánto tiempo se le toma a las personas desplazarse, vivir la experiencia por anticipado. Nada de esto tiene costo, todo es gratuito y bastará con eso, ¿no? Con buscar los eventos, hacer los registros si es que lo piden y listo, ¿no? Sí, y es muy importante que venga pues la gente de Morelia que vive aquí, la gente del estado de Michoacán, pero también comentar que en la experiencia a lo largo de muchos de los años de la vida de la UNAM en Morelia, pues también hay muchos estudiantes que vienen de otras partes de México, ¿no? Y eso enriquece mucho la experiencia como profesor y también como los mismos estudiantes, ¿no? Porque justo cuando hablamos de geografía, pues hablamos de la diversidad de este país, ¿no? Entonces, el contar con compañeros o con estudiantes de otros lados, ¿no? De Oaxaca, de el estado de Morelos, de Baja California, de San Luis Potosí, de Yucatán, de la Ciudad de México, es muy enriquecedor al momento de hablar sobre temas de la geografía y de la diversidad de este país, ¿no? Claro, y vamos a hablar también de dinero, ¿no? Yo platicaba con alguien en Ciudad de México que me decía, es que yo quisiera que mi hijo estudiara en CU, ¿no? En Campus Central.
pero ellos vivían en el norte de la Ciudad de México y por los tiempos de traslado, pensar en que tuviera que ir hasta Campus Central y regresar todos los días no era viable. Sí. De manera que su opción era decir, vamos a buscar dónde rentar cerca de CU para que pueda estar cerca de su lugar de estudios. Y yo les decía, averigua cómo está el tema de las rentas, porque te puedo asegurar, a ojo de buen cubero, que si lo mandas a estudiar a Morelia, vas a gastar más o menos lo mismo. Es decir, alguien que vive en Ciudad de México, pero que tiene que rentar cerca de CU y pagar rentas que son naturalmente elevadas por la demanda, más el costo de la vida de la propia ciudad, hace que sea incluso económicamente igual de factible enviarlo a estudiar a Morelia y ayudarle económicamente como familia para que pueda ejecutar su formación universitaria acá. ¿Por qué? Porque la ciudad es accesible en los costos de vida. Nuestros estudiantes suelen vivir cerca del campus, las rentas son económicas, son lugares seguros, ellos tienen acceso, si no recuerdo mal, eran más de 40 las posibles becas, algunas se pueden combinar, otras no, deportivas, culturales, la beca de alimentación, beca por desempeño académico. Entonces todo eso contribuye a romper este mito de no va a ser posible, no, es que no podemos abordar ese gasto. No, hay un esfuerzo que hacer, por supuesto, pero creo que para la mayoría de las familias en México, la UNAM representa eso, una posibilidad de lo que le llaman la capilaridad social, es decir, tal vez nuestros padres no pudieron estudiar por limitaciones económicas, pero eso no es ninguna limitación para que sus hijos tengan esta oportunidad. Es gratuita, es accesible, es perfectamente posible y está al alcance de quien se lo proponga, ¿no? Sí, y pues invitarlos, ¿no? A que pues vengan, conozcan la ciudad. Y también decirlo, Morelia es una ciudad con mucha vida cultural, ¿no? Es una ciudad con mucha vida universitaria, entonces también la experiencia de ser estudiante y vivir la ciudad en esta etapa de la vida, pues tiene ese atractivo también que a nivel, digamos, de la experiencia personal, pues resulta ser agradable, ¿no? Claro, y además, pues, ¿qué podemos imaginar de un egresado? Tendrá 22 años, 23 años. Si jugó bien sus cartas como estudiante, en esos años ya hizo tal vez una estancia nacional. Tal vez ya viajó al extranjero gracias a una beca, a un programa de intercambio. Seguramente ya participó en congresos, en intercambios estudiantiles, ya trató con gente que no es de su lugar, de su comunidad, de su ciudad, sino que ya se obligó a aplicar la interculturalidad en varios aspectos. Salen con el inglés, porque es un requisito de titulación, y tuvieron contacto con lo que yo llamo contacto con el mundo, ¿no? O sea, no porque te dé la experiencia universitaria de facto, ¿no? Este asunto de volverte global, pero sí te acerca a una serie de experiencias que a tus 22, 23 años de verdad vas a apreciar. Vas a decir, qué bueno que lo viví, porque entonces tienes herramientas para decir, y de aquí al posgrado, a trabajar, a fundar un negocio, a poner una empresa, hacer un retiro de lo que... O sea, pero finalmente tienes herramientas, tienes vivencias, tienes experiencia, saliste de casa, tuviste que incluso desarrollar habilidades emocionales y autogestivas para estar fuera de casa. Sí. O sea, son un montón de temas, ¿no? Y yo veo a los chicos fuertes en ese aspecto, fuertes en experiencia de vida. Sí, yo pienso que especialmente en el caso de la carrera en Historia, por este tema de las prácticas de campo y los viajes que se hacen, yo les digo, bueno, sí estudias en Morelia, en tanto que aquí tomas las clases, pero en realidad tu experiencia es muy amplia en términos de conocer el país, ¿no? Y entonces eso es rico porque, por ejemplo, los que vienen de la Ciudad de México o del Estado de México, pues de entrada conocen muchos lugares de Michoacán, pero no solo Michoacán, o sea, van a la Huasteca, van al Altiplano, van a Oaxaca, se van a la costa, se van a Chiapas, y entonces algo que de alguna manera también abre, ¿no? su ámbito en términos de lo que conocen del país, ¿no? Pero también, por ejemplo, quienes son de Oaxaca, pues también tienen la oportunidad de viajar, entonces al final es una experiencia que te sirve no solo para conocer el contexto michoacano, sino el contexto del país, lo cual pues lo vuelve muy rico en términos también profesionales, porque en estos ámbitos, al salir de la carrera, pues digamos, una parte importante de tu currículum, pues es qué tanto has viajado, ¿no? O sea, para nosotros el número de viajes, ¿no? O los kilómetros recorridos se vuelven un elemento importante porque también te habla de qué tanto conoces el país
en sus dimensiones geográficas, incluso temporales, ¿no? ¿Cuánto es un viaje de aquí hasta Real de 14, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes lo saben perfectamente, no necesito decirles, ¿no? Lo han vivido y entonces tienen muchas dimensiones también formativas, ¿no? A nivel incluso emocional y personal, ¿no? Sí, en varios momentos de esta entrevista, Gerardo, hemos puesto un video con fotografías principalmente. Y quien nos esté viendo en YouTube o en Facebook, bueno, se habrá preguntado, bueno, ¿y esas fotos de dónde? Bueno, esas fotos son prácticas de campo, de diferentes momentos, diferentes generaciones. Y vaya, creo que a todas las personas que conectamos con esta noción de conocer, de descubrir, de viajar, del paisaje, esas fotos nos van a hacer sentido. Porque es justo el tipo de lugares a donde va un geohistoriador. Y a lo mejor las elegimos porque son espectaculares, ¿no? Son lindas. Pero no todo tiene que ser ni espectacular ni lindo. Hay muchas cosas que son espectaculares por lo que nos permiten conocer y descubrir, no necesariamente por el valor estético. Pero ahí está, creo, reflejada la noción de la geohistoria, la capacidad de poder ir y conocer el territorio cruzado, como lo decimos en este podcast, también por una dimensión temporal. Este podcast, como sabes, se llama Todo pasa en un lugar y siempre añadimos el corolario y en un tiempo. Y eso finalmente también hace mucho sentido con la geohistoria. Y bueno, solo quiero decir, y a veces también el viajar y conocer esto al exterior, también te permite conocer y apreciar y valorar más lo que tienes en tu entorno, ¿no? Entonces, a veces uno viaja y eso te permite apreciar y valorar lo que tienes cerca de tu entorno, ¿no? Y lo que tú haces en tu entorno. Sí. Es decir, ¿cuál es mi papel? Tal vez yo no asumía un papel respecto a mi paisaje, pero a partir de ciertas experiencias lo empiezo a asumir. ¿Qué tengo que hacer yo en relación con este entorno y con cualquiera, ¿no? Responsabilidades, intereses colectivos, cómo apoyo a mi comunidad, cómo regreso algo de lo que recibí, cómo trato con ética a mis poblaciones donde voy a trabajar. Vaya, son unas dimensiones que te vuelven un profesional de primera línea. Mucho éxito para la geohistoria en los próximos años, Gerardo, estoy seguro que será de esa manera. Y si nos permites, ponemos aquí en la transmisión los datos de contacto para buscar algún acercamiento sobre lo que platicamos, alguna cita, una visita, cualquier duda sobre la convocatoria y abrir ese canal para quien nos vea o nos escuche. Bueno, pues la página principal es www.enesmorelia.unam.mx. Ahí viene toda la información. Y ya, pues si quieren más, digamos directamente a mi correo es ghercendejas@enesmorelia.unam.mx. Y también está el de la coordinación de geohistoria @enesmorelia.unam.mx. Perfecto, de todos modos los ponemos aquí en pantalla para que no haya pierde, los puedan copiar. Y Gerardo, te agradecemos muchísimo el acompañamiento a este episodio de Todo pasa en un lugar. Creo que eres el invitado que más sentido hace con el nombre del podcast, ¿no? Por la licenciatura y por tu trabajo. Todo pasa en un lugar y en un tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Hasta la próxima.